Ananías fue aquel humilde discípulo cuyo coraje místico cambió para siempre la historia de la Iglesia, al convertirse en el instrumento con el que Dios restauró la vista y la vocación del mayor apóstol después de Cristo. En la ciudad milenaria de Damasco, Dios lo llamó por su nombre, invitándolo a ir donde el hombre temido por los cristianos, Saulo de Tarso, el perseguidor de la Iglesia, tras un choque divino, había quedado ciego y postrado en oración. La tradición lo identifica entre los 70 discípulos enviados por Jesús, es decir, discípulo directo del Señor. Era un hombre silencioso, cuya obediencia temblorosa sostuvo el instante exacto en que Dios transformó al peor perseguidor en el más grande apóstol. Recibió una llamada directa de Dios, en una visión como narra con precisión el libro de los Hechos de los Apóstoles. Damasco era por entonces una ciudad densa, con cristianos escondidos debido a las sangrientas persecuciones. Sus nombres eran susurrados con miedo, y en medio de ese clima, Ananías era un discípulo conocido por su piedad y rectitud. Como años después lo recordaría el mismo San Pablo, al decir de él que era un hombre piadoso según la ley y de buen testimonio ante los judíos. De pronto, Dios le habla en una visión, lo llama por su nombre y le pide algo que le hiela la sangre. Debía ir a la calle derecha, a la casa de Judas, para buscar a Saulo de Tarso, el perseguidor, el enemigo, el nombre al que todos temían, quien se encontraba cegado y postrado tras su encuentro con Cristo en el camino. Y aquí la Biblia nos regala un momento profundamente humano y entrañable. Ananías responde al Señor recordándole quién es Saulo, sus crímenes, su fama, su violencia contra la Iglesia, como si por un instante el discípulo se atreviera a decirle a Dios: Señor, ¿estás seguro? ¿Sabes quién es ese hombre? Se trata de uno de los diálogos más humanos y teológicamente densos de toda la Escritura. Ananías, con respeto, pero temblor, responde al Señor recordándole la fama terrible de Saulo, su violencia contra los cristianos, como si en su inocencia necesitara advertir al mismo Dios de a quién lo estaba enviando. Esa objeción revela el drama eterno del hombre que ama a Dios, pero que todavía mide la realidad con criterios terrenales. Todos hemos estado y estamos muchas veces ahí, cuestionando los caminos de Dios, explicándole nuestras razones, nuestras heridas, nuestras injusticias, como si Él no lo viera todo por completo. Pero Dios, lejos de reprender a Ananías, no se ofende. Educa y responde con una frase que atraviesa los siglos. Ve, porque ese hombre es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, revelando allí su lógica, que no es del miedo ni del pasado, sino la de la gracia transformadora. Aunque consciente de la fama brutal de Saulo, Ananías respondió con obediencia en un acto de fe más grande que sus propias dudas, y caminó por la calle derecha hasta la casa de Judas, donde puso sus manos sobre el ciego Saulo, pronunciando palabras de familia y reconciliación. Hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato cayeron de sus ojos como escamas y Saulo fue curado, bautizado y lleno del Espíritu, transformándose en San Pablo, apóstol de los gentiles, quien escribiría casi la mitad del Nuevo Testamento y encendería la fe cristiana por todo el mundo. Este hecho revela una verdad central de la fe cristiana. Dios
no elige a los santos porque sean perfectos, sino que los hace santos porque los elige. Dios había confiado el nacimiento del apóstol de los gentiles a un hombre recto, fiel y escondido. La tradición sostiene que Ananías fue el primer obispo de Damasco y evangelizó en Siria hasta morir martirizado. La Iglesia lo venera porque en él se revela una enseñanza decisiva. Muchas veces Dios realiza sus obras más grandes a través de hombres que dudan, pero que al final obedecen, que temen, pero que también confían, o que no entienden del todo, pero igualmente caminan. San Ananías nos enseña que el verdadero místico no es quien ve y hace cosas extraordinarias, sino quien hace lo que Dios le pide, aunque no lo entienda, porque quizá muchos Pablos de la historia nunca hubieran visto la luz si alguien como Ananías no se hubiera atrevido a obedecer a Dios, quien muchas veces nos pide entrar en casas que no queremos, tocar heridas que nos dan miedo y aceptar planes que no nos parecen justos o que son incomprensibles. Y como Ananías, también nosotros preguntamos, dudamos, pedimos explicaciones y hasta nos rebelamos contra la voluntad divina. La santidad comienza cuando, aún sin entender, decimos sí. San Ananías de Damasco nos recuerda que Dios no siempre nos revela el final de la historia, pero sí nos invita a confiar, porque en sus manos, incluso aquello que nos resulta incomprensible, injusto o hasta peligroso, puede convertirse en el inicio de una obra inmensa de salvación. San Ananías, ruega por nosotros. Si esta historia te ha inspirado y deseas descubrir otras, suscríbete a nuestro canal para no perderlas. Alma Mater es un granito de arena para que los valores de nuestra fe se abran paso en el mundo digital. Muchas gracias.